La audiencia del caso La Línea fue escenario este día de señalamientos en contra del juez Miguel Ángel Gálvez. La defensa de los acusados no descansa y el proceso sigue alargándose. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF. Sigue La Línea. A continuación, la nota de la jornada desde Torre de Tribunales. En calidad de agraviado en el ejercicio de la acción, únicamente en el ejercicio de la acción reparadora, en representación del Estado de Guatemala. La ex vicepresidenta Roxana Valdetti no salió favorecida al pedir que las audiencias las presenciara por videoconferencia en prisión Santa Teresa. El expresidente Otto Pérez pidió que el juez se separe del caso. Gálvez rechazó la petición. Recordó que él firmó la prórroga de la CICIG y mantiene su rechazo hacia la CICIG por llevarlo al banquillo de los acusados. Hoy se reprodujo 14 audios. El Ministerio Público realizará la acusación de cada uno de acuerdo a sus vínculos al cometer los delitos. Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro. Iniciamos esta semana, la etiqueta SF sigue La Línea, porque sigue el proceso del caso La Línea. Hoy en la audiencia en fase intermedia escuchamos pues algunos argumentos de parte de la defensa de los señalados. ¿Está usted a favor de lo que dijo el abogado Calderón? Envíe sus comentarios con la etiqueta SF, sigue La Línea. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Estuardo Zapeta y Daniel Girin. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan. Bueno, parecía que nunca iba a llegar, pero reanudamos el caso La Línea, un caso que se ha entrampado por acciones legales presentadas por los equipos legales, por los abogados defensores en algunos momentos. Incluso el juez Miguel Ángel Gálvez reconoció que habían ciertos retrasos por los procesos y la naturaleza de este tipo de procesos legales. Hoy escuchamos al expresidente Otto Pérez Molina, a la ex vicepresidenta también, y también a sus equipos de abogados. La pregunta es, ¿cómo sigue este caso? ¿Qué ha pasado desde aquel abril de 2015? ¿Y qué tan preparada está la defensa de los señalados? Daniel. Bueno, es difícil decirlo. Ahora mismo estamos en la etapa intermedia. Es una etapa pensada solo de una audiencia. Esto es muy importante decirlo. Y está pensada para revisar la parte más formal. No se está decidiendo si son culpables o no, si se nos está decidiendo. La primera etapa era, hay indicios de pruebas suficientes como para ligar a proceso a estas personas, y si tienen o no tienen peligro de fuga, las metemos en prisión, o por el tipo de delito también, obviamente, las metemos en prisión o no. Esa era esa etapa. Y ahora en esta etapa lo que se va a ver es si el MP, en esos 3 meses, 6 meses que le da el juez al MP para investigar, si el MP ha tenido suficiente, obviamente, como dices tú, se ha alargado más por cuestiones de amparos y cuestiones así de la defensa, pero básicamente lo que tiene que ver el juez es si el MP fue capaz de pasar de indicios de prueba a tener un caso más sólido. Para ir a un juicio. Sobre todo, insisto, en la parte formal. Y es en el juicio donde se verá si son culpables o no. Eso es muy importante decirlo. Hay que explicarle a la audiencia esto. No se está decidiendo si son culpables o no son culpables. Se está decidiendo si el caso amerita seguir o no seguir. Y en este punto el juez, que es el mismo juez que dijo si hay indicios, investiguen, podría decir, la verdad es que las pruebas no son sólidas, no fueron ustedes capaces de montar un caso digamos, más contundente contra esas personas, entonces vamos a sobreseer el caso. Bueno, y los abogados defensores no descansan, ¿no? Y Estuardo, se señaló por parte de uno de estos abogados al juez Miguel Ángel Gálvez de no ser idóneo para continuar con el caso. ¿Esto se veía venir, este tipo de argumentos, Estuardo? Sí, este tipo de argumentos es lógico que vamos a ver, primero se utiliza el argumento de victimización, después cuando se pueda se va a utilizar el argumento de misericordia, que es en cierta manera el que está utilizando en estos momentos Roxana Valdetti al decir, mire, yo no puedo venir aquí, tengo que verlo desde allá. O las amenazas, por ejemplo, que me están amenazando y están haciendo todo para que yo no venga aquí. El juez creo que fue claro en decirle que tiene que llegar, ¿verdad? No tiene ningún privilegio, es parte del proceso y va a estar. Pero la lógica de la defensa aquí es
hoy destaparon una parte y es atacar al juez Gálvez. Y atacar al juez Gálvez es, según ellos, debilitar el proceso. Y creo que no solamente el juez Gálvez, aquí va a haber ataque al MP y obviamente va a haber ataque a los investigadores, va a haber ataque a la FESI, y por eso es que cada una de estos entes que están dentro del caso, que es la línea 1, porque hay línea 2 también, ¿verdad? Hay línea 1, que este es el caso, digamos, el caso madre, el caso raíz, el caso que da origen el que originó todo y que originó muchas investigaciones que salieron en el camino y otras que gente se atrevió a decir, mire, aquí pasó esto y se llevó a la investigación. Entonces, que se ataque al juez Gálvez es lo lógico, eso es, hasta extrañaría que no se hiciese. En lugares donde hay jurados, por ejemplo, lo primero que hace la defensa es atacar a jurado por jurado, a cada miembro de jurado por jurado. Aquí, como es un juez, el juez es el que tiene que decidir más adelante, ¿verdad? Entonces empezar de una vez a debilitar el caso a partir de quién está ahorita siendo juez y quién podría ser ya en la siguiente fase, que es la fase de juicio. Decían los abogados que el juez ha externado opinión como uno de los argumentos para pedir el cambio. Atento al argumento. Uno de los argumentos que planteó el abogado defensor Calderón fue que, como le habían declarado personaje del año, que cómo podía ser que siendo personaje del año y paseándose en medios de comunicación no pudiese, o sea, estuviese en el juicio. Caso. Bueno, es un argumento tan flojo, tan sumamente débil, y que había dado conferencias sobre corrupción. Claro, si el juez, que yo no he escuchado esas conferencias, pero si el juez entró a opinar sobre detalles del caso, todavía tiene cierto sentido. Pero yo dudo mucho que el juez Gálvez haya hecho eso. Y realmente, o sea, un juez perfectamente puede ir a hablar de corrupción y puede incluso introducir algunos ejemplos que son públicos conocidos y que no tienen tanto que ver con el proceso del caso de la línea sin que el juez esté viciado de por sí. Por ejemplo, muchos magistrados o jueces que son docentes no hablan específicamente de los casos, pero sí, por ejemplo, tema de obstrucción a la justicia, tema de corrupción, tema de impunidad. ¿Cómo vas a impedirle a un juez de dar opiniones sobre la corrupción en el país? O dar opiniones sobre cómo está el sistema de justicia en este momento. O dar opiniones sobre el impacto que ha tenido CICIG en los últimos años. Por supuesto que puede hacerlo. Ahora, eso nos habla también de que hay una defensa chapucera. No sé si ese es el argumento, si notaron bien, el argumento central no es un argumento legal. Eso no tiene que ver nada con ser abogado o no ser abogado. Y eso tiene que ver con empujar y seguir presentando el caso como un caso mediático. ¿Y en ese caso mediático tendrá efectos? Y una vez y empujando el caso hacia a que es un caso mediático, lo mismo quieren hacer con el caso de los Morales, ¿verdad? El hijo del presidente y el hermano del presidente. Todos quieren, ¿verdad? El primer argumento que utilizan es ataque político. Me están atacando políticamente, soy víctima de un vil y cruel ataque político. Ese es el primer argumento que utilizan. Y el segundo es mediático, son los medios los que no nos quieren. Entonces ese es el segundo, ¿verdad? Y el del juez me parece a mí interesante porque el juez nunca concursó, participó, él no se propuso como personaje del año para principiar. Sí, pero te declara el medio, el personaje del año, que tiene que ver con tu imparcialidad. Y a Trump también lo declararon personaje del año. Y bueno. Entonces, pero el objetivo, digamos, más allá de atacar al juez es decirle, mire, el juez está jugando con los medios. Y entonces esa ya es una injusticia para mi defendido. Ahora, eso tiene un efecto en la estrategia, si lo queremos ver desde el punto de vista mediático, porque en el proceso legal se van a utilizar otras estrategias, creo yo, que les han servido hasta el momento. Y todas valen, todas son válidas, eso hay que decirlo, todas son válidas. Todas son legales, digamos, bueno, lo permite. Lo que pasa es que también, ¿cuál es el núcleo central de tu defensa? Yo creo que ese es el caso. Y creo, y esta es una sensación, porque obviamente uno no está escuchando a cada uno de estos abogados en cada uno de sus casos. Yo tengo la sensación de que muchos abogados considerados buenos, considerados habilidosos, considerados exitosos en el sistema guatemalteco, lo han sido a través de retardar procesos, ser capaces de entramparlos por cuestiones de procedimiento, ser capaces de votarlos de alguna manera por digamos, pies de página de la ley, por decirlo de esa manera, más que argumentar
en términos verdaderamente jurídicos y verdaderamente conceptuales es el caso. Y esa es la sensación yo constante que tengo, o estas cuestiones de procedimiento o el tema del victimismo. Es que menudo show que está montando la CICIG. Hombre, el show lo montaron ustedes, que estuvieron con esta estructura tantísimos años y haciendo las barbaridades que estuvieron haciendo. El hecho de que el caso se mediatice y que se tiene que mediatizar porque es mediático. Porque es que estamos hablando de algo en el banquillo de los acusados, pues. Y estamos hablando de básicamente meter a todo un ejecutivo a la cárcel. Claro que va a ser mediático aquí y en la Conchinchina y en las democracias de mejor calidad. El hecho de que sea mediático no hace que la CICIG sea un ente ajudicial, vamos a decirlo así. Más bien, yo diría que lo contrario. Vamos a ver, si miramos los casos en México, El Salvador, Honduras, Panamá, ahora Ecuador, ahora va a ser el caso de Toledo, que hoy precisamente empezó ya, el caso Brasil, el caso Argentina. Todos son casos mediáticos. Utilizar el argumento de mi cliente es víctima de los medios y eso no tiene sentido, porque no estás argumentando, realmente es un pretexto. Aunque los medios no lo cubrieran, el caso seguiría. Imaginémonos un escenario totalmente opuesto: los medios no cubren, los medios no dan ninguna información de este caso, el caso seguiría. Sin o con cobertura. No, pero tendría el caso que seguir. Hay que decirlo también. ¿De verdad estamos seguros de que si no hay presión mediática el resultado sería el mismo? Yo eso sí no lo tengo tan claro. Eso es una interrogante abierta. De verdad, nuestras instituciones no son tan fuertes que empezó como esto, quisiéramos para que avanzara. Claro, uno podría decir, se está mediatizando la Corte Suprema de Justicia, la elección de la Corte Suprema de Justicia, se está mediatizando. Bueno, qué bien que se esté mediatizando, porque si no, son esos 12 metidos en una sala decidiendo entre ellos solitos, y eso no nos ha ido muy bien, que digamos. Obviamente mediatizar los casos tiene su peligro. Y tenemos que ser críticos también con la clase de carga emocional que se genera, y eso está clarísimo. Hemos hablado muchísimo de la línea de cooptación del Estado y se ve clarísimamente que hay una carga emocional que puede distorsionar buena parte del proceso. Pero en cualquier caso es mejor a que lo hagan a puerta cerrada, porque a saber qué saldría de allí. No sabemos, no estamos seguros de qué resultado tendría. Estamos seguros que antes les han funcionado los corruptos. Pero en este momento creo que tampoco van a presentar sus argumentos. Claro, o sea, no tiene que cerrar en esas dos líneas. En términos estratégicos, pues no es el tiempo para en la presentarlos. línea de retrasar el proceso legal con acciones legales y es un costo mensajes mediáticos. Es un costo de oportunidad. Porque el hecho de retrasar y amparo y tras amparo, todo esto, a quien más afecta es al cliente. Porque en ese proceso, bueno, y eso lo explicaba hoy precisamente lo explicaban que ¿por qué se ha retrasado? Porque si no se agota una instancia, entonces no se puede pasar a la siguiente, y si hay siempre instancias que agotar, no llegamos entonces a las fases que ahora también hay quienes opinan que esperar o retrasar el proceso pudiera ayudar en algún momento, cuando la coyuntura cambiase en algún punto, a que el viento sople a un... Eso es lo que uno intuye, ¿verdad? Pues, o sea, uno intuye que uno están cree que eso es lo que están esperando. Están intentando atrasarlo, es decir, a lo mejor corren mejores tiempos más adelante. Más adelante. Y ahora mismo sí, CICIG es un tsunami, es un vendaval, está arrasando con todo, pero qué bueno sería si Trump y todas, digamos, las cábalas que seguramente estén haciendo. Me imagino que tendrán sus cálculos. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche. La etiqueta SF sigue la línea. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en Twitter, en la cuenta de Guatevisión-TV. Las acusaciones del abogado Calderón contra el juez Gálvez por imparcialidad son 66% cree que es una defensa desesperada, un 21% cree que son correctas estos señalamientos y un 13% cree que es algo infundado. O sea, este es un sondeo que la gente percibe en el equipo de defensa que es una medida desesperada. Pero, Estuardo, yo coincido con lo que dice Estuardo. Creo que en este momento ellos no van a
a sacar otro argumento y que buscan en algún momento llenar de mensajes mediáticos y tratar de manchar un poco la labor del juez. Ahora bien, y yo creo que sea efectivo, que hablando de esto, es interesante lo que dice aquí en Twitter Yuri Melini. Está diciendo, y yo creo que está añadiendo un componente a la discusión, que en realidad los abogados cobran por audiencia, y quizá los retrasos en el proceso les convienen a ellos digamos, no más que al defendido, vamos a decirlo así. Entonces es un componente no creo que para debatir, no sé si es exactamente esa es la razón por la que están haciendo todo esto, pero sería interesante contemplar también que hay distintos tipos de intereses sobre la mesa. Nuestra función y nuestro trabajo y nuestro objetivo como medios y nuestra presentación en términos del caso es siempre regresar a qué originó el caso, por qué se originó el caso, por qué estas personas que estuvieron en el poder, que llegaron algunas por elección y otras por selección, me refiero a o por designación, que fueron designadas por quienes llegaron al poder a este nivel, por qué llegamos hasta aquí. Y este es el caso que regresa otra vez a la SAT, que regresa otra vez a la Superintendencia de Administración Tributaria. Y aquí originalmente el caso madre, el caso raíz otra vez, es cómo se utilizaba la SAT, ¿verdad? Una estructura que utilizaba la SAT para obtener, sobre todo en aduanas, ¿verdad? Tener beneficios. Y tenían tal control desde la Superintendencia de Administración Tributaria y de Aduanas que podían controlar aún quién. Por ejemplo, a quién le caía semáforo rojo, a quién le caía semáforo verde. Tenían controles y esto es lo que se conoce hasta este momento. Supongo que a ver más que hasta quiénes entraban y quiénes. Y hasta este momento ellos no han refutado esos argumentos. No los han refutado. Decir, el juez no sirve porque fue el personaje del año, los medios lo están atacando, o es ataque político, esos tres argumentos, esos no funcionan, porque no refutan ninguno de las acusaciones que tienen los clientes. Por ejemplo, otro caso muy conocido, que eso lo decía Juan Carlos Monzón, ¿verdad? En las declaraciones, que llegaba a un punto en el cual, y ECO, es curioso, ¿verdad? Porque hay declaraciones también ahí, todas las declaraciones se van uniendo, en las cuales simple y sencillamente controlaban. Por ejemplo, pasaron muchos verdes, entonces había que meter rojos, pasaron muchos rojos, entonces se está recaudando menos, entonces para que no nos den color, ¿verdad? Entonces mejor metemos unos verdes, ahí soltamos y todo. Tenían ese control impresionante y esto, están por eso. ¿Cuáles de las respuestas de los defensores, cuáles de lo que han dicho los defensores refuta siquiera uno de estas cuestiones? Por eso te digo que ahorita y tampoco es el tiempo para presentar los argumentos por parte de los defensores. Pero entonces están jugando ataquemos al juez, ataquemos a los medios. Aquí, entonces, siempre presentamos una acción legal para ver si se puede retrasar más. Y una acción legal, más o menos por ahí todo. Pero mira, entre acción legal y acción legal ya nos vamos pasando 2 años, pues. Estamos en esas. ¿Y qué dice el expresidente Otto Pérez Molina en su momento para, declarar en esta audiencia de fase intermedia? Él aprovechó ese momento, pues, para fustigar en contra del juez Gálvez, incluso le exhortó a enviarlo de una vez a prisión. Escuchemos. El criterio está claro y adelantado. Yo le decía ahora que me levanté a hablar con uno nuevo, ¿sabe qué? Vamos a una cosa entonces, que el juez hoy de una vez nos mande a juicio y que nos mande por los 3 delitos. ¿Y para qué vamos a estar gastando aquel tiempo en estarnos defendiendo, y estar justificando o no justificando? Estar mostrando el por qué no se cometieron esos delitos. Bueno, tono elevado. Pégame pues, ese es el argumento de pégame pues. Y uno ¿verdad dice, que este es el argumento de pégame pues? Eso bien lo conocen los televidentes. Y uno dice, si quiere que esto se acelere, deja de presentar acciones que retrasen el proceso. Sí, hay algo profundamente contradictorio en eso, ¿no? O sea, dices, si bueno, no venga, dale. ¿Quieres entrar a debatir, debate, hombre? La foto que no te has podido quitar, o no era Filipe, o sea, la que no se ha podido quitar de la mente aquellos que dijeron, no era Filipe el que, Filipe, un saludo allá en Houston. Yo creo que ya está de vuelta. La foto tiene que estar acá, sale, solo eso sé. Mira, este es el argumento de Rabé.
Sí, ese es el argumento de póngame las premonición. esposas, pues aquí están mis manos, póngame pues, llévame preso. Ese es el argumento de Rabé. Bauticemos de una vez el argumento de Otto Pérez. Otto Pérez Rabé, pongámosle, ¿verdad? Pero haciendo un Rabé, dices tú. Haciendo un Rabé, una rabeta. Bueno, pero a lo que vamos es, en esa inconsistencia de decir, por un lado, aceleremos el juicio, pero por otra, presentando acciones legales, es lo que me hace pensar que sí hay cierto fundamento de aquellos que opinan que lo que se está buscando es que más adelante haya un viento a favor de este caso y que al menos puedan tener la posibilidad también de poder influir en quiénes van a ser la terna de jueces que les va a juzgar. Son muchísimas Ahora, cosas. eso es creer que el sistema es aún suficientemente débil como para esperar altas y bajas. O sea, que el sistema no se mantiene ni se fortalece. Simplemente, así como hoy estamos en una buena racha, por así mencionarlo, más adelante podemos. Pero mira, dando la razón a la magistrada Stalin y su relojito. Claro, el reloj de arena, pero vamos a ver, Certris Paribus tienen razón, en el sentido en que ahora sabemos con total seguridad de que los vientos no soplan bien. Claro. La posibilidad, si es que existe, de que los vientos soplen en otro sentido o que el reloj de arena se le dé la vuelta, va a tener que ser en el futuro, no puede ser ahora. Entonces, claro, uno puede decir, ¿qué puede pasar en el futuro para que esto se caiga o para que deje haber apoyo de las fuerzas que están detrás de CICIG o de que la ciudadanía siga considerando muy bien la labor de la fiscal y del comisionado? Pues yo lo veo bastante mal para ellos. Pero teniendo en cuenta eso, hoy sabemos que seguro los vientos no corren a nuestro favor. Mañana, aunque no es muy probable, es más posible que eso pase comparado con donde estamos hoy. Yo lo vería así. Claro, cuando ven lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia, cuando ven cómo avanzan los demás casos, cuando ven que por lo menos de la parte de CICIG no es como que haya un gran movimiento, aunque lo han intentado montar, tienen todo un call center que yo creo que opera directamente desde Mariscal Zavala. A veces da la sensación de que son ellos mismos los que están manejando esas cuentas falsas. No lo han conseguido, no ha cuajado y esto sigue adelante. Entonces, claro, son movimientos de desesperación. Mejor, aunque sé que me va a esperar eso, mejor retardarlo porque, por pequeña que sea la posibilidad, es una posibilidad. Bueno, pero y no hay Byron Lima para echarle la culpa. Ok. Ese factor es muy importante, televidentes. El factor Byron Lima no está. Claro, ahora no está ese factor de... Y el factor fantasma tampoco no está porque está extraditado. Con todo y novia. ¿Crees, Estuardo, que puede haber bajas en el sistema de justicia, un momento así débil para las instituciones, a lo que ellos están apostando para ver que más adelante haya un futuro mejor para el caso? Por eso es que tenemos que mantener, y digo tenemos los ciudadanos, que mantener el ojo sobre la Suprema, ¿ya? Sobre las elecciones, entender cuál es el rol de la Suprema y también entender los cambios que pueden haber a partir del sistema que tenemos nosotros todavía, por lo menos ahorita en pie, sistema de postulaciones. Todos se quejaban ahorita de las elecciones excepto los que van a segunda vuelta, pero todos se quejaban el resto, ¿verdad? Sí, fíjate que llevaron edecanes, llevaron carnitas, llevaron chicharrones. El Chavo del Ocho. Y el Chavo del Ocho que estaba ahí. Se quejan de las elecciones en el Colegio de Abogados y Notarios, ¿verdad? Pero fíjate que esa queja, antes no las escuchábamos, pues antes, ¿elecciones de qué vale? Venía uno del norte, ¿verdad? Ahora ya entendimos que sí son importantes el colegio, por todas las representaciones que tiene el Colegio de Abogados y Notarios. Y que esto tiene influencia en la elección ¿de qué? De la Corte Suprema de Justicia. Y que la Suprema tiene influencia ¿en qué? En la selección de jueces, mayor riesgo, magistrados, en el movimiento de jueces a nivel nacional. Entonces, cuando miramos que todo está unido y todo está concatenado, esa decisión, la opción de los defensores es eso va a caer, se va a debilitar. Eso es pero muy no cierto. Está pasando, ¿eh? Pero no está pasando. Eso es muy cierto. Antes el sistema de justicia era muy etéreo, así uno no sabía lo que existía era ahí. Era una caja negra, ¿no? Esto que sabes lo que sale, pero no sabes qué hay dentro. Ahora está más humanizada. Y vemos humanos buenos y humanos malos, digamos, más abierta, un poco más. Y afortunadamente a las redes, porque cuántas transmisiones de la elección de la Suprema había en Facebook Live. Era increíble la cantidad. Pero Estuardo, eso mismo que es eso, el ponerle la lupa al sistema de justicia ha desatado algunas voces que dicen, ojo, se está perdiendo la independencia judicial.
porque estar encima o fiscalizar el actuar de un juez o un magistrado es vulnerar la independencia ese argumento es lo más falso que hay. Es una ficha de 3 quetzales. ¿Por qué? Porque quiere decir que independencia general, hagamos lo que sea, y aquí trances y todo, el biotopo. Entonces, que así funcionaba entonces. Quienes dicen, hay mucho foco sobre la justicia, entonces no hay independencia, falso, porque quiere decir de que entonces no quieren que haga nada para que siga lo que había antes, el biotopo, pues. Sí, pero digamos, asumamos la mejor de las intenciones a ese argumento, no la interpretación que está haciendo Estuardo, que creo que es bastante más realista, sino asumamos que lo está diciendo una persona de buena fe, de buenísima fe. Para mí es una idea completamente idealizada de la justicia. O sea, hay una cosa que los juristas y esta mentalidad jurídica tienen que entender, y es que todo está sometido a relaciones de poder. Y eso es una cosa que, desde esta perspectiva de que la ley tiene que ser completamente imparcial, ciega, sometida, somos seres humanos, estamos sometidos a dinámicas sociológicas y psicológicas que son muy importantes, son muy fuertes, y en gran medida en esas dinámicas psicológicas y sociológicas es en lo que se basa la democracia. La democracia nunca va a funcionar como si fuese un relojito, una maquinita perfecta, donde cada una de las leyes se aplica de una forma exacta y correcta. Por supuesto que no. Todos los casos se mediatizan en todos los países del mundo. Es verdad, hay casos que tienen mucha más atención que otros casos. Los casos que tienen mucha más atención se aceleran, se les prestan, digamos, adquieren, digamos, dinámicas que tienen que ver con debates como el que estamos diciendo, es decir, se mediatiza. Todo eso es normal en una democracia. No hay que rechazarlo porque tenemos esta idea blanca y pura que no empaña de lo que es la justicia, porque es completamente falsa y no funciona así en ningún sitio del mundo, en ningún. Bueno, vamos a una pausa. Ya sabe, la etiqueta SF sigue la línea. ¿Qué opina usted del sistema de justicia, independencia judicial o no? Hay que seguir poniéndole mucha atención a lo que está sucediendo en la torre de tribunales. Envíe sus comentarios y opiniones. Volvemos luego de la pausa. Tras 1 año y 9 meses de las primeras capturas del caso de la línea, inició la audiencia de la etapa intermedia. Los 33 indicados llegaron a la sala de vistas en el nivel 14, cuyos líderes son el ex binomio presidencial del Partido Patriota, el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. Las investigaciones señalan que hay 2 fases de cómo operaban la estructura para defraudar al Estado, una desde las instituciones del Estado y otra operaba de forma externa. Actualizábamos la información, el tema de la noche. Seguimos aquí con SF, sigue la línea, gracias por su sintonía. Bueno, antes de ir al corte hablábamos de la independencia judicial y de los focos que está ahora muy atentos y puestos encima de todo este sistema de justicia, jueces, magistrados, pero también hay un discurso, no sé, de psicología inversa, no sé si llamarlo así. Me recuerdo de la jueza Marta Sierra de Stalin, que en su momento dijo: yo resolví por presión social. Por clamor popular. Por clamor popular. Clamor popular fue la expresión. Bueno, ahí está diciendo ella no está obedeciendo a su criterio, obedeciendo a la norma. Y mira dónde está ella también. Claro, sino que está queriendo reforzar. Ella y sus familiares dónde están. Okay. Entonces... Pero quiere reforzar la idea de que aquí las cosas se están resolviendo no por argumentos objetivos legales, sino por clamor popular. Y entonces ahí sí estamos quitándole el mérito a las investigaciones. No, pero la responsabilidad está en ella, entonces. Y está diciendo que... Es una acusación que ella se hace a sí misma. Ella está diciendo que está resolviendo como la gente quiere que resuelva. No. Entonces, yo digo, o sea, ahí es donde mi pregunta es, ¿querer decir o querer argumentar eso el caso con una declaración como esa? Lo que quieres hacer es que alguien declare que el caso no... Que esto es débil, que esto solo está mientras es una moda y que más adelante no va a tener los argumentos suficientes como para sostenerse, mandar a juicio y poder condenar a alguien. Ahora, ese mismo argumento también lo utilizó el expresidente Otto Pérez Molina, ahora específicamente en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Esto fue lo que expresó Otto Pérez. Pero no esperando que jugaran el papel que está jugando el señor Iván Velázquez. Se firmó para que apoyara al Ministerio Público, no para que viniera a ser del Ministerio Público un trabajador de la CICIG.
El papel de la CICIG siempre uno de los elementos para atacar las investigaciones del Ministerio Público. Ya suenan bastante repetitivos estas acusaciones. ¿Qué se puede? Es cansino todo esto, es cansino escucharles, es tan poco interesante escuchar la defensa de estos casos. Sobre todo cooptación del Estado, yo creo que incluso más que la línea, son tan aburridos, diciendo constantemente lo mismo, hablando de Iván Velázquez, utilizando el argumento de injerencia, utilizando el abrazarse a la bandera como último recurso del canalla. O sea, es algo tan profundamente aburrido tener que estar escuchando lo mismo, y vamos a tener que estar escuchando lo que dure el caso, que van a ser otros tantos años. Y ese es un proceso largo, ¿no? Sí, pero no se baja de la moto. A mí, yo pensaría que en algún momento alguno de ellos diría, bueno, realmente ya, o sea, ya me han agarrado, ya me van a condenar, haga lo que haga, incluso asumiendo desde la perspectiva de ellos que es inocente, voy a sincerarme, voy a hablar con un distinto tono, voy a hacer, aunque solo sea, no, pues hay que reconocerle que no ceja de ese discurso, aunque el discurso es básico y muy poco creíble, y no nos olvidemos también de la reacción que tuvieron cuando salió el caso La Línea, cuando estaban en el poder. O sea, no fue una reacción de plantear su propio caso mediáticamente, porque también ellos utilizaron los medios, sino que era más de bloquear, de hacer declaraciones, de sumarse a fuerzas oscuras. Miren la reacción, la famosísima, yo no sé si tú estuviste ahí, pero la famosísima rueda de prensa de Rosana Baldetti con el tema del vuelo es algo verdaderamente grotesco, y no nos tenemos que olvidar que estamos hablando de la misma gente. Ahora nos pueden dar incluso pena verlos así un poco demacradillos y las declaraciones de Rosana Baldetti, pero no tenemos que olvidar de quién estamos hablando y la clase de autoritarismo despótico que tenía estas personas. A ver, uno de los argumentos que menciona o sacó al uso y Otto Pérez era, yo no estaba en contra del trabajo de la CICIG porque firmé la prórroga. Hasta que me persiguieron a mí, claro, ahí sí empezaste. Firmé la prórroga, pero hay que recordarle a los televidentes que esa prórroga se firmó en unas condiciones que o la firmaba o la firmaba. Todos recordemos la foto de Iván Velázquez estrechando la mano con Otto Pérez, él viendo hacia el suelo y el comisionado con una sonrisa de oreja a oreja. Entonces, también estos argumentos carecen de solidez. Ya cuando se va, uno se retrotrae a esos días, a esos momentos. Y mi pregunta es, ¿se nos han olvidado esos días? Vamos a ver, pero Otto Pérez tuvo la oportunidad de decir no en ese momento y asumir las consecuencias. ¿Por qué no dijo no? Porque ahora, mira, uno no puede llorar como cobarde lo que no defendió como valiente. Y él está llorando lo que no pudo defender. Claro, entonces pongamos el escenario, pero si no firmaba eso, la plaza se le iba a ir encima. Pero él tenía que asumir el costo. Yo creo que no tenía alternativa. Yo creo que sí siempre tenemos alternativa. Esto era antes de la plaza. Aún tenemos alternativa siempre. Eso bueno, tal vez si no se imaginó. Eso al final es lo que Víctor Frank dice, que a pesar de las circunstancias más complicadas y más difíciles, siempre tenemos alternativa. Y él tuvo la alternativa. Tuvo los pantalones o no para decir no. Si no quería decir, decía no, pero tú llamarías y votaba a eso, y se caía y todo, pero él decía no. Tú llamas a eso pantalones. Pero él mira, yo no estoy volteando la argumentación de él. Solo estoy volteando la argumentación de él. Entonces lo que está diciendo es que yo no pude. A mí me obligaron a firmar. A mí me obligaron a firmar y tuve que firmar. Hay una narrativa. Tampoco. Ahorita no me salgan con esos lloriqueos. Ahorita no se valen esos lloriqueos, ¿verdad? Que si uno tiene la oportunidad de decir no, voy a decir no, asumo las consecuencias. Voy a decir sí, asumo las consecuencias. Ahorita sí no, ya no me gustó. Hay un intento sistemático de victimizarse por parte de los dos, digamos, de Rosana Baldetti y de Otto Pérez Molina. Y son las dos figuras menos creíbles como víctimas que uno se pueda imaginar. Y que no tienen acceso. No pueden ser, ¿cómo se llama? Informantes protegidos aquí en este caso, porque colaboradores eficaces son los únicos, porque están acusados bueno, aquí está también Juan Carlos Monzón en la cabeza de esto, pero al final él logra convencer que él recibía órdenes.
como en Agüita Mágica, que fue lo que dijo Roxana Valdetti. Yo solo recibía órdenes de arriba. Ahora, es para zafarse del rollo y tal vez para meterse un ratito ahí a hacer por cierto que es la primera vez que se han encontrado desde esa declaración de Roxana Valdetti, ¿verdad? Se han estado cara a cara después de que ella lo tirase un poquito debajo de los caballos. Después del video de Agüita Mágica, sí. Después de que ella reconoció que las órdenes venían de la presidencia, es la primera vez. O sea, metió él, o sea, siendo una competencia de Lagos, que es competencia de vicepresidenta, metió al presidente. Metió al presidente diciendo, bueno, es la palabra. Y que se reunió. Pero me refiero a que. Sí, hay una ruptura, digamos. Dos figuras tan claramente unidas, tan clarísimamente unidas estas dos, políticamente y de otras maneras también. Muy afines. Y yo hago la pregunta, ¿por qué Roxana no dice lo mismo en este caso? Porque ¿Por qué no dice yo solo recibí órdenes de allá arriba? ¿Por qué en Agüita sí no? Y en la línea no? Pero ¿no crees que eventualmente cuando llegue a la siguiente fase va a empezar con eso? Pero la Agüita está también ¿en qué fase está Agüita? Agüita está llegando fase intermedia, menos. Sí, va un poquito adelante. Pero no sería el mismo argumento. Pero porque es presidente en Agüita, pero también es presidente en la línea. Pero y es aquí ya están presidente los en dos. cooptación. Es que aquí ya están los dos incluidos. En el otro caso no está incluido Otto Pérez, entonces quiere que lo acompañe en ese caso también, que es diferente. Ahora, entonces también esas finuras son las que tenemos que ver. Porque en uno sí recibía órdenes, qué casualidad que en el otro no. Y si en el otro ya daba las órdenes. Hay que ver, pero nadie de ellos, por lo menos en estos casos, no hay una ruptura de discursos de ambos. Ambos siguen una misma línea. Y es que... La línea. Y ahí incluso se retrotraen y hoy en sus argumentos ellos hablaron de las cosas que pudieron haber hecho, pero que como seguían y cumplían la ley, no la hicieron. Y Roxana Valdetti aprovechó también su momento en la audiencia de fase intermedia para decir lo siguiente. Escuchemos. Que me permita sobreponerme a esto que me ha estado pasando con las amenazas, y yo soy la primera, yo lo dije, yo tuve 4 meses para escaparme si yo hubiera querido, yo tengo una ciudadanía italiana, yo me pude haber ido al día siguiente que renuncié, yo no lo hice, señor juez, yo estoy aquí y voy a seguir aquí presente. Declaraciones de Roxana Valdetti, ella dice, pude haberme escapado, como un argumento. Pero volvemos otra vez a los molto difícil, le diría otra. Pero es que además, qué argumentos más mediocres, qué horroroso decir. Yo podía haber fusilado a la plaza entera, podía haber agarrado una. Pero no lo hice. Y no lo hice, liquidado a Juan Carlos Monzón. Podía haber mandado a matar a Ricardo Monzón. Podía. Dime, mira lo buena que soy. Mira qué buena persona soy que no lo hice. Soy una persona bondadosa y correcta. No huí. Pudiera estar comiendo pasta en Italia, pero no me fui. O sea, todos somos buenos porque no matamos. Ese argumento, ese es el más chistoso de todos, pues. Es terrible que esa sea, y ya digo, a lo mejor es un poco injusto y habría que seguir con más detenimiento, pero nos fiamos de nuestros compañeros periodistas que están rescatando, digamos, los núcleos de la argumentación. Y uno, sobre todo, que en el caso de cooptación del Estado sí ha visto todos esos discursos enteros, es que siguen con lo mismo. Ella llegó a decir que podía haber llenado plazas en contra de los manifestantes y no lo hizo, y qué buena fue cuando podía haberlo hecho. Es un argumento tan triste y tan patético. Mira, Daniel, lo que a mí me sorprende es que en este momento, entonces, acto seguido, el pueblo sale a las calles y le dice, sí, señora Valdetti, gracias, gracias. Gracias porque no hay una virgen y una santa más grande que usted. Usted pudiendo huir, usted pudiendo llenar las plazas, usted pudiéndonos haber derrotado en esas. No lo hizo. Qué buena es. Qué buena es. Entonces, ese es el siguiente acto, que nosotros estemos agradecidísimos, porque no huyó. Entonces, entonces, vamos a ver, ¿versus qué? ¿Versus Zipi? ¿Versus Lagartillo? ¿Versus qué? ¿Versus Rabé? Ellos son más culpables porque se fueron. ¿Versus qué? ¿Versus Luis Mendizábal? Porque eso es lo que están planteando. Entonces, ellos son más culpables porque ellos huyeron. Nosotros nos quedamos aquí a enfrentar la justicia. El hecho de no huir me hace menos culpable o me hace inocente. Ese es el argumento. Es falso. Y creo que, igual que como en el caso de Otto Pérez, y esta ciudadanía ingrata no me agradece. No tenían alternativa. Vos sos un ingrato guatemalteco que no agradece. No, es que no tenían alternativa. Yo considero pero sos mal agradecido, es lo que está diciendo. Pues, tal vez. Pero no tenían alternativa. Como no tenía alternativa Otto Pérez de no firmar la prórroga,
porque iba a estar arrinconado Sí, políticamente. Pero Pero ¿eso qué era? Eso era, a ver, no firmar la prórroga. En esas circunstancias era volver a Guatemala un paria internacional. la firmó, O sea, pero no se vale tenía quejarse ahorita por haberla alternativa. firmado, pues. Claro, vale. claro, no se vale que ahora levante Que la ahora voz su firma sea un pero tú argumento diga para que decir. ese es Pero el- ¿sabes cuál es ese es el argumento? El que lo argumento hace real inocente. es: yo tengo más solvencia moral para decir algo de la CICI que usted, señor juez. Eso es lo que está Eso es lo que diciendo. están diciendo. Bueno, ambos, pero- y en ambos se equivocan, Pero y ambos no les son funciona. argumentos muy malos porque además todos sabemos cómo ella actuó esos días. Su actuación fue políticamente rechazable, de principio a fin. O sea, lo único que está diciendo es no hice cosas más bárbaras que Fue las que hice. científica, Pero, eso sí, por ¿verdad? ejemplo, Porque era de noche y aquí era de día. las mentiras clarísimas, y ahí no tenemos que llegar a proceso judicial, las mentiras clarísimas que hizo en esa rueda de prensa del viaje, que se las pillaron en el momento los periodistas todas, y la forma tan chabacana y bastante torpe de defender esas mentiras, bueno, si eso no parece sospechoso, cuando acaba de salir el caso, si no parece sospechoso que su secretario salga huyendo, que venga Dios y lo vea. Es Bueno, que pero clarísimamente. que decirle a la audiencia, luego de escuchar estos argumentos hay que revisar nuevamente las notas de aquellos días, abril, mayo, junio 2015, para recordarnos Las cómo reacciones, era este binomio presidencial que hoy levantan la voz en la audiencia frente al juez Gálvez. Bueno, vamos a una pausa, ya sabe, la etiqueta SF sigue la línea, volvemos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. Bueno, en el bloque anterior hablábamos de cómo la suerte cambia para algunos, sobre todo para Otto Pérez Molina y para Roxana Valdetti. Pues esa misma mala suerte o mal destino le ha correspondido a los partidos. Digamos que en su momento se mencionaban como otrora poderosos, herederos del sistema político tradicional. Estamos hablando del Partido Patriota y del Partido Líder, que dejan de existir finalmente. Ya nadie fue a buscar sus restos, ya nadie fue Vamos a ver. Y nadie a exigir los restos nadie de ha estos llorado partidos. por estos muertos. No hubo mariachi, no hubo corona. Nada, Ni es vasito de agua le impresionante. pusieron. Estamos hablando de los dos partidos que hace 2 años eran más poderosos. Estamos hablando del partido que en las elecciones de 2015 iba primero y segundo en las encuestas. Estamos hablando de los que estaban destinados a repartirse el poder. Yo estoy convencido que ese acuerdo iba a durar hasta darle primero el poder al Valdizón y en las siguientes elecciones a Sinibaldi, y quién sabe en el futuro si hubiésemos Eran tenido dos una partidos presidenta. políticos que habían encontrado la fórmula perfecta para Pero era institucionalizarse increíble, en y el además poder. la capacidad de movilización que tenían esos Claro. partidos, las bases que tenían esos partidos, toda la red de caciques que habían ido construyendo. Y hoy nadie, siquiera, no sé, quemó una velita, cantó una canción, dijo algo, escribió un tuit, nadie. Ni siquiera los propios representantes de estos partidos en el Congreso se molestaron siquiera en defenderlos delante del Tribunal Supremo Electoral. Ni guardaron duelo, ¿eh? Es que habla tantísimo del sistema de partidos vacíos, de estos cascarones que no tienen nada dentro, que Por son los excelencia, partidos el partido guatemaltecos. franquicia eran esos dos. Y fallaron y se Bueno, vinieron pero abajo fíjate, cual gigante con yo pies de me barro. acuerdo tener con colegas este debate en 2014, incluso en principios de 2015, donde se estaba hablando de cierta institucionalización de estos partidos y que sobre todo el acceso a financiamiento público podía hacerles partidos, estructuras mucho más sólidas y con mucho más recorrido. Bueno, el caso de La Línea, que es el que empezó todo, destrozó a estos dos partidos hasta convertirlos en nada, y ni siquiera hemos visto a Manuel Valdizón salir, ponerse delante de un micrófono y decir: no me maten a mi bebé, el partido líder. Nadie se quejó, nadie dijo nada, todo fue así como pasó por debajo del radar, casi nadie habló de ello, ni estuvo hablando. Las noticias de hoy fueron otras. Es una cosa trágica, es espectacular. A mí me parece espectacular, o sea, me parece Pero que es mira, tan simbólico de lo que pasa sí. en la política guatemalteca. Sí, el nivel de cuero que tienen aquí los políticos, porque al mismo tiempo que muere el líder y que muere PP, De cuero de Danta. y hay como... Sí, Cuero de Danta. ese es cuero de Danta. Pero Danta así... Danta Bien engordada alimentada. con concentrado, ¿verdad? Ahora. El cuero que tienen es impresionante, porque los mismos que estaban ahí son los mismos que tienen 17 comités pro formación de partido político. Otra vez,
¿Cuál es el proceso? El franquicia que vos decías, el negocio de los... El negocio es muy sencillo. Se arma un partido político y conozco varias gentes que andan haciendo ahí, armando sus partidos políticos. De hecho, hasta lo invitan a uno a ir a sus reuniones. Con la sorpresa y que vas a todo. postularte. Y no, a mí me da risa, ¿verdad? Porque uno ya sabe que es Serrano el que está atrás de muchos partidos de estos, ¿verdad? Ahora, pero Estuardo, hablamos que incluso, a ver, si había alguna posibilidad de reclamarle algo es que no, al PP, aunque sea por la ficha, pero ni siquiera fueron a pelear es que la ficha no vale nada. Por eso, pero ya ahora ni fueron a pelear eso. La ficha debería ser, simbólicamente, esos partidos deberían de ser enterrados en la verbena, como XX, ¿verdad? Mínimo. Es que todavía un entierro es un evento donde va la gente. Es una conmemoración. Es que aquí el muerto está en el suelo y nadie quiere recogerlo. Sí, pero también es un error no recoger al muerto por una razón sencilla. Estos resucitan, estos retoñan. Este es el problema que tenemos en los partidos políticos. Estos no sé ni cómo, de los gusanos de muertos, vuelve a salir otro partido, Y así los hemos tenido. Y si no, mira... ¿En cuántos partidos ha pasado 70% del Congreso? Por lo menos ha pasado en 3, 4 partidos, partidos. Pero no ves esa maquinaria gigantesca que existía atrás. Me recuerdo cuando se estaba formando el partido líder, cuántas vallas salían en la formación de un nuevo partido. No, y a estas alturas no tienen esa infraestructura. En la presidencia anterior, a estas alturas sí estaba construyéndose el partido líder, se veía muy fuerte el partido líder. Y ahora no vemos un partido que tenga, como dices tú, esa red de caciques, esa marca. ¿Se acuerdan al principio de 2015, finales de 2014, cómo estaba todo el país pintado de rojo? Sí, decía que era indefendible. No, es que y la ola roja y la sensación de que iban a arrasar y, ya para Semana Santa el verano rojo. Era una cosa, a mí lo que más me sorprendía era que todos decían al unísono que iban a ganar en primera vuelta. Estamos hablando de enero de 2015, antes de las elecciones. O sea, para ellos era ya dado, era como el juego de anoche en fútbol americano. Ya estaba dado que ellos iban a ganar y no había poder en el mundo, ¿verdad? ¿Y saben cuál es el problema? También que hay muchos en los ciudadanos y en los departamentos, ustedes saben que eso pasa. En Quetzaltenango, en Petén, en Suchitepeque, eso pasa. Que cuando ven caballo ganador, todos se le pegan. Ahora, todos quieren un pedazo de caballo ganador. Es que a Atlanta ayer le hicieron un baldizón. Le hicieron un baldizón que al final fue remontado, ¿verdad? Tuvieron su abril 2015 ellos. Pero yo te digo, no estaban tan equivocados. Si no hubiesen pasado esos eventos de abril 2015... tendríamos muy probablemente a Manuel Valdizón como presidente y a un partido patriota. Mira, los hubieras no existen. Bueno, los hubieras no existen, pero lo que existe es lo que tenemos hoy. Pero Estuardo, la derrota y la desaparición del partido. Los escenarios sí existen, ¿eh? Y digamos, plantear un escenario en el que Jimmy Morales hubiese sido presidente sin el caso de la línea es bastante complicado, ¿eh? Es bastante complicado decir, alguien que no aparecía en las encuestas de repente iba a convertirse en el gran adalid sin el caso de la línea. La implosión de FCN Nación no lo puedes explicar así, sin la línea. Realmente, claro, yo lo que no creo es que hubiesen ganado en primera vuelta en ningún caso. O sea, la tendencia en las encuestas era muy parecida a la de otros partidos en otras elecciones. Y es que empiezas con 40, 45 y estás a principio de año con esas y luego básicamente vas bajando hasta que llegas a segunda vuelta y no el que es segundo no es capaz de cerrar. Pero mira los partidos políticos a partir de la historia. ¿Qué partido político sobrevive todavía hoy de la Constitución del 85? Ninguno. No hay ni uno. O sea, nuestros partidos políticos no sobreviven. Están hechos para matarlos, porque están hechos alrededor de una persona. Pero hay que decirlo con excepción de la UNE. Hoy por hoy la UNE sigue todavía donde está. Y sigue teniendo una red importante y sigue siendo el partido seguramente más institucional. Sí, va a tener que negociar muchas cosas. Otra cosa es cómo le va a afectar el caso que se viene cómo le va a afectar todos los casos que le vienen a la UNE encima. Porque eso parece que está bastante claro que está avanzando, ¿no? Y cómo también van a poder resolver el tema de una renovación de comité ejecutivo cuando vemos que la señora no se quiere ir, que en Guatemala no existe esa tradición de, bueno, competí una vez, perdí, doy paso a
a nuevos cuadros. Ese es un problema que también tiene que afrontar la UNE más. Bueno, pero las la UNE investigaciones sí pendientes. ha tenido un proceso interno donde ha habido cierta gente importante dentro de la UNE que ha externado que ella no tiene que ser la candidata. Ese es el reto. Digamos, Ese es el y reto, eso ya le da un poquito más de empaque al partido. Claro, Solo pero- el hecho de haber discutido. Pero en un partido en donde no hay otros liderazgos, es más fácil dominarlo, es más fácil tener Mira, una ¿qué es lo que pasa con el influencia. PAN? Sí, era un partido fuerte y que el PAN aquí, que el ¿Pero PAN qué? allá. Se fueron todos por Y lado. todos se fueron y se dividió al El final. M17, Y murieron uno de y los otros López fueron a hacer Rodas. una alianza que nunca fue partido político, porque la Gana en realidad no fue, eran 4 cosas que se unieron en una cosa llamada la Gana, pero la Gana como tal nunca existió en el Tribunal Supremo Era una Electoral. fiesta de colados. O sea, Sí, llegaron juntos, sí, yo todos con se mi colaron amigo, y yo ahí con está. otro amigo, Va, ya. entonces, ahí y aquí venimos. Y entonces, desde el 85 para acá, no tenemos ningún partido que haya sobrevivido. Y lo mismo que decís de la UNE, se decía antes del FRG. Lo mismo Sí, que no. decías de la UNE, se dijo en su momento No, del hay PAN. que, Y se dijo del PP. Tiene que aguantar el paso del tiempo, pero si lo piensas, la UNE ya era un partido, vamos a decir, sólido en 2004, ¿no? Sí, ya pelea la primera. Ya estaba con peleando Oscar en ese Benché. momento y estamos hoy en No 2017. le tocaba. Estábamos hoy en 2017. ¿eh? No le tocaba. Y ha sido capaz de aguantar la UNE dos batacazos electorales. 2, porque el batacazo electoral cuando ella no se puede presentar es muy fuerte. Ahora, y aún así la red de alcaldes fue Mira, muy un fuerte. partido habrá que medirlo por el número de tránsfugas que tiene. Y si uno mide por el número de tránsfugas, la UNI tiene que tener récord en tránsfugas, Ahora, ¿verdad? lo Todos que- los que se fueron después Y los que fueron luego al líder. Ajá, y que abandonaron en aquel entonces, Correcto, dejaron a y- esa bancada con 8, 7 diputados. Pensé yo que iba a extinguirse la UNE y Pero no se logró distinguió. O sea, sobrevivir. por eso yo creo que la UNE es un caso muy interesante. Ahora- y que hay que ver sobre todo cómo aguanta el embate del SIGA y a quién llega todo eso del gobierno de la UNE para ver con la marca cómo sobrevive. Pero hoy por hoy tenemos que poner a la UNE, al margen de discutir las ideas de la UNE, la tenemos que poner como el partido más sólido y más institucionalizado de Guatemala, sin ninguna duda. Si ves los resultados de las elecciones, digamos que la UNE tiene unos seguidores de hueso duro que rondan el 25 o 28%, que Tienes son los ahí que le han votado en 1,5 millones en las de votos oportunidades que se ha que presentado. uno podría decir que están garantizados. Ok, 1,5 millones pero de no hay nada votos. garantizado. Acá- Mira, no, obviamente, el reto- tienes razón. Gana en Alta Verapaz. Alta Verapaz era un departamento verde y a la hora de la segunda vuelta sí. fue un departamento O sea, azul. digamos, victorias garantizadas no las tiene porque Entonces, tiene eso, tienen un y número eso de de las votos. fidelidades políticas y las lealtades políticas es como la Ahora, virginidad en Guatemala. y- ¡No existe! Y lo que sí, bueno, esas declaraciones fuertes de esta Rosa Petal, vamos a exigirle un estudio científico. El último tema. acaba de salir. Volviendo En algunos volviendo al casos punto. existirá, Yo creo Estuardo. ahora, yo creo que no sé si va a conservar ese 25-28% de votos la UNE si sigue con la idea de mantener a la Y señora como candidata presuponemos cuando que ya es las una cosas candidata van a estar que como perdió. hoy. Sí, Y es claro, una presuposición no, sí. equivocada, porque No, por no. eso te digo, esos 17 Tienes razón, por comités- ejemplo, solo algo muy sencillo. La tendencia es hacia tener un público mucho más urbano. Y en la parte urbana es un fracaso. es un colapso lo de... Sí, lo la de- UNE es un lo colapso de- en la parte lo de- urbana. Pero lo de ella, no sé Y- si la y UNE, todos pero estos- ella tiene en la capital, perdió 9-1. Sí, estos O sea, es impresionante. Estos eso no- comitivos que están saliendo por partido político, todos son urbanos. Sí, y enfocados Y a- vamos a enfocados. tener un Y además padrón ya entendieron que electoral en la mucho más ruralidad- urbano. En De la ruralidad 60, va a ser poco 65. lo que puedan hacer. O sea, con la ruralidad se puede trabajar, pero es muy poco lo que se puede hacer. Al final es la urbanidad. ¿Dónde gana FCN Nación? En todos los ejes centro, urbanos. en las cabeceras. Sí, en los cabeceras, centros urbanos. cabeceras municipales grandes y cabeceras departamentales. Y el área metropolitana. Y en todos, y es curioso porque si ves los núcleos urbanos, las cabeceras que son urbanas de los departamentos, se reprodujo básicamente el mismo voto de la capital y ella le fue horrorosamente mal, era quinta, sexta, casi en todas Y las por eso yo cabeceras. pongo el ejemplo de Alta Verapaz, porque ahí sí gana. Sí. Y gana con una pero ventaja, pero una pensando ventaja grande. en en la primera vuelta. En la segunda, Pensando vuelve a en el perder. cálculo que pueden estar haciendo cierta gente del partido, yo creo que si tú eres un diputado inteligente y habilidoso, una de las opciones, no digo que tengan razón en esto, pero una de las opciones que puedes pensar es, mira, ella nos garantiza, yo sé que la palabra es muy mala, pero ella nos da X cantidad de votos. Con esta X cantidad de votos nos colamos tantos. Y eso ya es algo.
¿verdad? Eso ya, por lo menos a mí, mi puesto, Sí, si para voy ya- en número tal sí. de tal No, listado, tenés sí me razón. garantiza. Sí, para Entonces, ser diputado necesitas 85.000 votos y ya. Entonces, como ella tiene esa clase de capital político, tirémosla una vez más y luego ya vemos qué hacemos con el Pero partido. lo tiene todavía, Ya, es mi pregunta. Lo tiene ahorita, o febrero del pero 2017 todavía lo tiene. Fíjate que eso hay que ir a medirlo. Digamos, Carlos Mendoza, y lo pueden ver en la página de Facebook de Facebook de Diálogos, hizo una comparación entre bolsas solidarias repartidas en determinadas zonas y el voto. ¿Y cómo Y se la llama? verdad es que hay zonas concretas, no es todo, sino zonas concretas que tanto en primera como en segunda vuelta se mantuvieron muy leales a Sandra Torres, muy leales. Entonces, ponle que se pierde parte de esas redes. ¿Qué pierdes? ¿La mitad? Ok, aún así, tienes 15%. tus 500.000 votos ahí metidos, 600.000 votos, que para alguien que dice yo voy en listado nacional, Con eso salgo. Con Para 3, mantener una 4, bancada, Pero vamos esa a es la meter lógica otra vez de seguir pensando qué vehículo me va a llegar a ser diputado, No, para ir a claro. hacer negocios, ir a pero, hacer trances. pero pues. vamos a ver, Estuardo, sí, yo sí creo que esa va a seguir siendo una lógica política para las siguientes elecciones, básicamente porque no vamos a tener un sistema institucionalizado de partidos ni en las viejas marcas ni en las nuevas marcas que Ese se es el presenten en reto, porque 2019. Hay que Si ver qué va a acaso- pasar en el 2019. Yo, finalmente. pero cuando estamos hablando de institucionalización de partidos, no es 2019 la clave, es mucho más Mucho adelante. más allá. ¿eh? Son 1 o 2 elecciones más para ver si de estas nuevas marcas algunas sí acaban institucionalizándose. Bueno, la UNE es un Yo- ejemplo de cuánto le costó llegar al poder. Claro. Tuvo que perder 2 elecciones. Y no participar en una. Y, incluso sí, en esta, y luego fue hasta la tercera oportunidad. Bueno. La tercera fue le tocó. le tocó. Vamos a Cuando las finalizar presidencias tocaban, ¿no? esta conversación. Veremos si la UNES va a ser el tercer partido que le sigue en este destino fatal al líder y PP. Dijiste Veremos la qué palabra pasa. clave. Siga. Siga. Bueno, hay que investigar eso, hay que esperar Pues noticias de eso. dijiste la palabra Siga, clave. sí. siga, no, a ella no le va a afectar, ¿eh? Siga, no firmo nada. Pero a su estructura también. Sí, la estructura. Bueno, ese será otro programa de Sin Filtro, ya lo tendremos pronto acá, esperemos. Bueno, muchísimas gracias, Gracias, Daniel. Estuardo, por esta conversación. A usted, muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. No se vaya, viene la recomendación del clima con Marisol Padilla. Feliz noche.